Hola, yo soy Alex Nomás y hoy vamos a jugar partidas con Infinite en Sonic Dash. Ahí vamos a enseñar un poco de en qué videojuego apareció y varias cosas más. Empecemos. Infinite es un personaje que apareció por primera vez en Sonic Forces como uno de los varios antagonistas. El antagonista más poderoso de este juego, porque pudo clonar a casi todos, pero pues casi hizo una destrucción mortal en todo el mundo de Sonic. Entonces, son esos detalles. Desde el inicio no era tan poderoso, hasta Shadow, en un DLC donde controlas a Shadow, es muy fácil de derrotarlo. Pero cuando consigue el Rubí Fantasma, ahora se vuelve muy poderoso porque con el Rubí puedes hacer casi todo. Pero el Rubí apareció antes o no sé si después en Sonic Mania. Pero el Rubí Fantasma es tan poderoso que, como todos sabemos, si cae en manos, ya todo murió. Pero ahí va el gameplay, es todo lo que yo sé. Ahora vamos a hacer también de algunos otros personajes para que este video esté un poco más largo. Ahora hablemos de uno de los películas más recientes del erizo, el GG Coco. El GG Coco 3, Sonic 3 o Shadow, la película, como le quieran decir. Sonic 3 la película. Pero vamos a hablar, mejor dicho, de Shadow, uno de los varios antagonistas, pero no el principal. Casi el principal o no importa. Pero creo que el principal. Después de que pasaran 50 años, en el pasado, hace 50 años, Shadow estuvo en un meteorito, como en un meteorito. Ahí ya Robotnik, su amo, o como se diga, estuvo investigando sobre él. Y además con eso, también, además, Shadow aún era mal. No hacía nada, solo andaba en una cápsula hasta que llegó María Robotnik, que cambió casi toda la vida de Shadow, que por el guión y como es Shadow se murió, porque de la nada la agencia GON quería matar a Gerald Robotnik y obviamente encerrar a Shadow. Pero ahí, por accidente y por mala suerte, un policía disparó a un tubo que hizo una explosión tan fuerte que eliminó a casi todas las personas que estuvieron ahí. Y solo Shadow y Gerald Robotnik sobrevivieron. Y María murió. Y pues entonces en la película despertó después de que recordara la canción de Where Are You, como se diga, o la canción cuando ya te transformas en Super Shadow y Super Sonic en Sonic Adventure 2. Y cuando llegó contra Sonic, contra el equipo de Sonic, sabemos qué pasó en los trailers. Les dio una paliza. Después de eso salió corriendo en su moto porque ya no aguantaba a Sonic y sus compañeros, pero Sonic fue rápidamente a por él. Pero Shadow le andaba atacando, pero también intentaba, hasta que llegaron
a una parte de a un puente, un conductor de electricidad. Justamente usaron todas sus fuerzas y les dio un choque de electricidad que hizo que Sonic esté mareado, o mejor dicho desmayado, pero Shadow Frost no fue desmayado, pues entonces lo encerró con las cadenas, o cómo sería. Pero ahí, después de que pasara eso, ya nos dicen, y empezó a ayudar a buscar las 2 cartas de la arma más peligrosa del Ark. Pero después Sonic fueron al lugar donde estaban. Entonces Shadow empezó a atacar, desmayar casi a todos. Empezó primero con Knuckles Knuckles. Después fue por Tails y el señor Roca. Y después por Sonic. Después de que hablaran los Yaras sobre el plan que hacían, Shadow le robó la tarjeta. Y cuando robó la tarjeta, activó un pequeño agujero negro que hizo que casi murieran todos de ahí. Pero Sonic por suerte agarró un anillo y pudo escapar con Knuckles y Tails. Pero después pasó muchas cosas, que ya estoy spoileando casi toda la película. Pero también vamos a hablar de Sonic el Erizo, de la película. Vamos a resumir casi toda la película de Sonic. No, creo que hasta este punto ya casi todos de Sonic vio toda esa película. Primero, todo comienza con Bebé Sonic corriendo en Green Hill. Entonces cuando llega a la casa de Calalarga le dio unas flores de inspiración, pero en ese momento unos equidnas llegaron y empezaron a atacar a Calalarga y a Sonic. Sonic intentó escapar y además llevaba de mal a peor, porque Calalarga con sus últimas fuerzas activó el anillo, y cuando activó el anillo empezó a Sonic y intentó volver, pero no va a hacer que el anillo. Y en la actualidad, que sería muy presente de la película, anda como un mapache o algo así, viendo las calles porque se ve que no tiene amigos. Pero vivía en una cuevita que tenía unos cómics de Flash y mucha diversión, pero faltaba más importante, la amistad. Pues después de la nada, Sonic fue a un lugar apagón. Todo el gobierno buscó a Sonic, entonces llamaron a Robotnik, que iba a ser porque era el más inteligente de todas las personas. Les buscó las huellas, consiguió
estos estaciones se conseguían, encontraron la huella de Sonic ya casi iban en la torre, pero Sonic por suerte escapó. Y llegó al lugar de Ron Dona, Tom, mejor dicho. Cuando fue ahí utilizó sus anillos para escapar, pero Tom se dio cuenta y le disparó. Ya saben todos quién pasó. Los anillos se abrieron y la bolsa de anillos se fueron. Entonces Sonic se dio cuenta, pero Robotnik entró al lugar. Pues entonces Robotnik preguntó sobre Sonic le dijo la que ya todo para él. Hasta que antes de que pasara eso, Tom intentó ocultar a Sonic en el sótano. Entonces, volviendo a lo que estábamos, después activando los ¿cómo se dice? Pac-Man. Hicieron buscar en todos lados. Cuando fueron al sótano, pues considera que Sonic no fue detectado. Pero cuando Robotnik quiso matar a Tom con uno de sus huevitos o golpeándole, no me recuerdo, Sonic apareció, pero se asustó mucho que empezaron a pelear. Con un puño me desmayó y se fueron rápidamente en una mesa. Por tanto, andaban tratando de que se vaya a Sonic ya rápido. Pues se fue rápidamente a la velocidad de la luz. A la agua, pero como aún no sabía cómo controlar a correr en el agua, pues se enojó. Pues empezaron yendo hasta que cuando llegaron a un lugar donde había allá un bar, pues Tom preguntó en una llamada a su amigo Wade sobre qué está pasando ahí, pero sin que se supiera, Wade estaba amenazado por Robotnik y el señor Roca. Y después de que pasara eso, Tom entró al bar, pues Tom fue ahí a ver si le dijo que sería sus últimos días porque iba a ir a la ciudad de Todo y Tom le dijo de una lista sobre la lista de deseos. Entonces ahí cumplieron casi todos los deseos hasta que por accidente Sonic o un tipo molestó a Tom y a Sonic, pero Sonic pensó que solo con una botella de vidrio iba a lastimar, pero no lastimó. Pues entonces cuando andaba en una pelea hasta que Sonic tenía el tiempo con su velocidad y hizo todo lo posible para que el tipo perdiera y obviamente perdió. Perdió. Pasaron rápidamente y llegaron a un hotel para descansar. Y cuando fueron de nuevo, fueron a por los ellos, pero cuando llegaron al arriba, los esperaba Robotnik con una púa de Sonic que la consiguió desde antes. Pero cuando la consiguió, lanzó un montón de misiles con la electricidad que había en la púa. Pero Sonic detenía el tiempo una vez más y entonces destruyó la clase, pero antes de eso
Tom y Mary la novia de Tom los lanzaron. Entonces después del lanzamiento Sonic puso un anillo para que sobrevivieran en una granja, pues llegó contra Eggman en su andaba desde que le dio un ataque nuevamente, pero con los anillos de Sonic a diferentes lugares, pero en un momento llegó contra Eggman. Entonces cuando llegó intentaron pelear, pero Sonic de la nada perdió. Pero Tom y Mary llegaron e intentaron ayudarlos y activó una habilidad secreta. Con un montón de entonces empezó a pelear y darle unas palizas a Eggman. Entonces Sonic tuvo un cuarto donde él iba a vivir. Y después hubo una escena post-créditos donde The Fox fue a donde estaba Sonic y cuando llegó dijo que era el lugar. Y cuando llegó empezó a volar rápidamente y Eggman fue enviado al mundo de hongos. En otra escena post créditos llegó y cuando llegó aún estaba vivo. Entonces pensó un nuevo plan y es todo para el video. Pues adiós. Aquí yo soy Alex nomás. Y asumiendo películas. Mentira, no quiero hacer películas. Pero nada, solo quería hablar del video.